Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que podemos recibir sus comentarios y sugerencias a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Hoy utilizamos el hashtag envejecer mejor. Decíamos entonces, ¿en qué condiciones están llegando los venezolanos a la tercera edad? Están llegando en una condición algo deteriorada. Muchos de estos venezolanos, podemos incluirnos todos, comenzamos a sufrir tempranamente de enfermedades que deterioran nuestro organismo. Vale decir, el aumento de colesterol va a tener su impacto a medida que aumenta la edad. El aumento de casos de pacientes con hipertensión o con sobrepeso que los condiciona al llamado síndrome metabólico también los va a condicionar a una vejez con mayor deterioro. Y hay que recordar que a partir de los 50 años aproximadamente se va perdiendo progresivamente la masa muscular. Si a esto aunamos el hecho de que muchos dejan de hacer suficiente ejercicio, van a encontrarse con una masa muscular más disminuida, de manera que se hacen más frágiles y más susceptibles inclusive a fracturas, a otros deterioros de las articulaciones, de manera que no están preparados suficientemente para asumir una vejez más sana. ¿Cómo o qué podemos decir en torno al acceso al mercado laboral de las personas mayores de 60 o 65 años en nuestro país? El nivel de ingresos que ellos están manejando en este momento. Bueno, eso es una política en Europa, esa es una de las acciones que los gobiernos europeos han iniciado, aprovechar el conocimiento, la experiencia que tiene esta población para incorporarla o reincorporarla al mercado de trabajo. En Venezuela no sabemos el desarrollo de ese tipo de actividades, creo que no existen, lamentablemente. Y debo señalar algo, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social fue aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2002. Es una buena ley, sin embargo, las leyes especiales que se deben derivar de ella no han sido consideradas ni aprobadas por la Asamblea Nacional, entre ellas la Ley de Protección al Adulto Mayor. Un poco allí quería detenerme y justamente quería saber qué iniciativas o qué medidas ha promovido el Estado venezolano hasta ahora, un poco para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, digamos, sexagenarias en nuestro país o de la tercera edad. Bueno, ha habido el adelanto de la política de las pensiones de vejez. Sin embargo, hay cerca de 2 millones de venezolanos que cumplen los requisitos, hombres y mujeres que cumplen los requisitos para tener ese beneficio y sin embargo no lo están teniendo. Y es necesario darles ese beneficio porque, fíjense, la formación de médicos especialistas para la atención de la salud de las personas adultas mayores es prácticamente inexistente. No tenemos especialistas, generalmente son médicos internistas que asumen esa área de trabajo, pero que no están en lo que se refiere a la cantidad necesaria. De manera tal que yo creo que es necesario que las autoridades universitarias, las autoridades de salud del país tomen en consideración este asunto y nos pongamos de acuerdo para el desarrollo de posgrados de especialización en el área de gerontología, geriatría, porque es necesario realmente. Es decir, hoy hay pocos especialistas en el área de gerontólogos o geriatras. Y con esta perspectiva que vemos del aumento de la población adulta mayor, se hace hoy más importante tener mayor número de estos especialistas que puedan atender esta población en el futuro. A tu juicio también, digamos, ¿cuál consideras que es la amenaza más grave o la más tangible que puede afectar a los adultos mayores en el país? La más grave es no estar preparado físicamente para cuidarse. Por un lado, porque al sufrir de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, sobrepeso, se ven obligados a tomar una gran cantidad de medicamentos. Hoy, por ejemplo, sabemos desde el punto de vista de tratamiento que el tomar 2 medicamentos ya condiciona a un 6% de interacciones. Entendiendo por interacciones esa relación entre los medicamentos que puede llevar a efectos indeseados. Y cuando aumentas el número de medicamentos hasta 5 medicamentos porque tienes 3 o más condiciones de enfermedad simultáneas, aumenta hasta 50% la posibilidad de que tengas esas interacciones indeseables. Y si llegas a tomar 8 o más medicamentos, se hace del 100%, es decir, que estás en riesgo total de sufrir algo que no esperabas, no solo de la enfermedad, sino por causa del tratamiento.
Según la clasificación Global Age Watch del 2014, se decía que Venezuela ocupa el puesto número 76 de un total de 96 países evaluados en los que se mide justamente, digamos, cuán buenos o malos son para envejecer. Se decía entre este análisis que hacen con respecto a nuestro país que entre uno de los elementos que pone a Venezuela quizás ya en los últimos lugares de esta lista tiene que ver con la población, digamos, de adultos mayores que se encuentran en estado de pobreza. ¿Cuál es la realidad exactamente acá en Venezuela? ¿Es esto así? Bueno, los indicadores de pobreza extrema, según el Instituto Nacional de Estadística revelados el año pasado, hace pocos meses, indicó un crecimiento de la pobreza extrema, lo cual indudablemente afecta a esa población que ya no está en el mercado laboral y que por consiguiente no puede elevar sus ingresos económicos por otras vías. De manera tal que se hace necesario aprobar la ley especial de seguridad de protección para el adulto mayor, protección en todos los sentidos. ¿Qué comprende esa ley? ¿Cuáles son los aspectos, digamos, más relevantes? Mire, la atención a la salud del adulto mayor es un aspecto muy relevante, pero recordemos que la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social también contempla todo lo que es vivienda, recreación y apoyo financiero para la población venezolana que es objeto de la seguridad social. ¿Qué porcentaje quizás de nuestros adultos mayores tiene acceso hoy en día a lo que es el Servicio Nacional de Seguridad Social? Mire, lo que pasa es que yo creo que casi la totalidad de los venezolanos no tenemos acceso porque se aprobó una buena ley en el 2002, pero no se han desarrollado las leyes especiales para vivienda y hábitat, salud, apoyo financiero, préstamos, etcétera, atención al adulto mayor. Mientras esas leyes especiales no estén aprobadas por la Asamblea Nacional, no podemos decir que hay una buena cobertura de servicios para la población venezolana. Algunas personas hablan de que actualmente existen en el país alrededor de 2.5 millones de personas que pues pasan de los 65 años y que cercano a los 2 millones pues no tienen todavía acceso al Sistema Nacional de Seguridad Social. Y eso pues es bastante importante porque nos lleva a otra pregunta. Hay una misión que pues lanza el Estado venezolano, tiene que ver, es en este caso la misión Amor Mayor. ¿Cómo evalúan ustedes este tipo de iniciativas? Es una buena iniciativa. En el contexto de la necesidad de protección que tienen los ancianos, todo instrumento que se utilice para favorecer la protección de ellos debe ser siempre bienvenido. Ahora, no solo basta con tener una misión, hay que recordar que esto ha de acompañarse también de medidas simultáneas para esa población joven que va a ser la población de reemplazo. Recuérdense lo que ha pasado en Europa, que esa población que iba a ser el reemplazo en lo laboral, hoy está bastante disminuida. Si nosotros tenemos hoy jóvenes que han decidido tener menos hijos, vamos a tener como efecto lo que hemos observado, que hay una reducción de la tasa de fecundidad, es decir, del número de niños nacidos. Así es. Pero además de eso, si el Estado proporciona poco para que esos niños se formen en las áreas que van a ser necesarias para que ese crecimiento económico se dé, para que ellos puedan disfrutar de ese bono demográfico que muy bien señalaba el profesor Horta, entonces vamos a encontrarnos en una situación que tampoco vamos a poder proteger suficientemente a los ancianos. Nosotros mismos podemos vernos expuestos a estar poco o insuficientemente protegidos para cuando nos toque vivir esa etapa. Así es. Tenemos mucha participación a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden, hoy estamos utilizando la etiqueta envejecer mejor. Por ejemplo, el Galán Guillén nos dice por acá, la clave del envejecimiento es saber llevar una vida mejor, pero sobre todo un buen ciudadano debe de bien, solidaridad y respeto. Habla él por acá. John Nami dice por su parte, los primeros que hay que cambiar es que la vejez no es un problema. Mientras la mente esté activa, podemos ser productivos. Noema Rivas dice por su parte, envejecer mejor. Lamentablemente, pero los envejecientes en este país no somos respetados, sinónimo de desecho. ¿Es esto así? Sí, lamentablemente es así. Y uno lo observa en cualquier calle, en cualquier parte de Venezuela, observa una conducta de no respeto
hacia el anciano venezolano. Y eso es necesario entonces una política de generación de valores de respeto, porque todos vamos a llegar allí, todos vamos a tener necesidad de atención, no solamente del grupo familiar, sino también por parte de las instituciones del Estado. Y cada vez vamos a hacer más personas en esa situación. Cada vez vamos a hacer más. Y algo muy importante que hay que decir, que las personas con estas enfermedades crónicas están viviendo más. Es decir, la mortalidad entre los ancianos también está disminuyendo. Entonces, por eso tenemos mayor cantidad de personas con más de 100 años y vamos a tener muchas más. El crecimiento es exponencial, geométrico. Y caemos de nuevo en el punto, no es nada más envejecer, sino de qué forma se hace. Ustedes decían que uno de los principales problemas también tiene que ver con el hecho de que estas personas que, digamos, prolongan o, digamos, tienen una vida mucho más longeva, pues llegan en un momento en el que pueden llegar a experimentar entre 10, 20 y hasta 30 años padeciendo enfermedades crónicas, sí. Lo cual, pues, más allá del efecto que esto tiene en la salud, pues incide muchísimo también en el nivel de ingresos de la persona. Representa además un gasto para el país en términos de seguridad social. Y de la familia. Ahora bien, fíjese, vamos a hacerle propaganda un poco a la Cátedra de Salud Pública. Tenemos el segundo simposio de envejecimiento poblacional el lunes 24 de junio en la sala E de la Universidad Central de Venezuela, desde las 8 de la mañana, el 24 de noviembre, 24 de noviembre, desde las 8 de la mañana en la sala E de la Biblioteca Central, con expertos en nutrición, rehabilitación, farmacología, demografía y epidemiología, que vamos a plantearles soluciones que esperamos compartir, brindárselas al gobierno nacional para que acompañe a la Universidad Central en ese trabajo de mejoramiento de la atención para el adulto mayor. Sí, abierto al público, sí, no hay que pagar nada y obtendrán su certificado de asistencia, de manera tal que esperamos que el gobierno nacional y todos los venezolanos interesados nos acompañen en este trabajo de la Cátedra. Además, muy importante todo este tipo de iniciativas, porque también pues regresamos al concepto que manejábamos sobre la formación o sobre cuán formados estamos los venezolanos, sobre cómo sobrellevar esta etapa a la que, si Dios quiere, muchos vamos a poder llegar en algún momento. ¿Cómo se encuentra o qué oportunidades ofrece además el entorno en nuestro país para los adultos mayores? Hablemos en términos, por ejemplo, de los espacios públicos. ¿Estamos nosotros, digamos, capacitados para atender a una gran población de personas ya de edad avanzada en el país? Se han hecho algunas iniciativas. De hecho, la doctora Diana Yelenkovic, que coordina este simposio junto con el doctor Horta, como médico fisiatra, ha señalado la importancia de acondicionar los espacios justamente para que los ancianos puedan tener una mejor calidad de vida. Es común encontrar aceras un poco altas o alcantarillas destapadas. Todo esto pone en riesgo a un anciano con poca masa muscular, con osteoporosis, con enfermedades crónicas que padece, susceptible a sufrir una caída y empeorar su estado de salud. De manera que todo eso que se ha iniciado hace algunos años en algunas alcaldías, de acondicionar las aceras, de colocar barras para sostenerse al caminar para aquellos ancianos que tienen dificultad de caminar, se hace necesario en una ciudad como esta y en todo el país, porque en todo el país tenemos cada vez mayor número de ancianos. Así es. Permítame agregarle algo. El abordaje que nosotros estamos haciendo desde la Cátedra de Salud Pública es integral. Y allí entonces tendremos, por ejemplo, el tema del cambio climático, cómo afecta a la población anciana, va a ser tratado por la doctora Ana Carvajal. El tema de las vacunaciones en el adulto mayor por el profesor Alejandro Rizquez en ese simposio, y el tema nutricional para el anciano mayor, para el adulto mayor, perdón, por la nutricionista clínico Flor Carneiro. Es decir, vamos a tener un trabajo integral que ofrecemos nuevamente al gobierno nacional, porque la universidad es una institución del Estado que está al servicio del país. Así es. Interesante también saber si existen en Venezuela o no suficientes alternativas educativas para los adultos mayores. De esto vamos a hablar en la próxima parte. Amigos, continuamos recibiendo sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Hoy utilizamos la etiqueta Envejecer Mejor. Cuéntenos, ¿qué consideran ustedes que hace falta para que nuestro país se prepare para atender a una población que envejece? Con esta pregunta los dejo, ya venimos.